Dios les bendiga, hermanas. Estamos aquí agradecidas con Dios porque podemos estar en un episodio más de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. En esta tarde yo quiero compartirles un mensaje que Dios me ayudó a preparar porque creo que necesitamos fortaleza de Dios cuando cometemos errores. Necesitamos fortaleza para levantarnos del hoyo en que caímos. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hermanas, ¿cuántas veces cometemos errores y necesitamos una palabra de aliento, una palabra de perdón, alguien que nos levante la mano, que nos apoye, que nos ayude? En este caso vamos a ver el ejemplo de una mujer que tuvo grandes triunfos en su vida, que fue una mujer líder en el pueblo, pero a pesar de eso, ella cometió un error y fue señalada por Dios y juzgada por Él. Qué terrible, qué horrenda expectación de juicio cuando somos juzgadas por Dios y Dios tiene que disciplinarnos. ¿Ya sabes de qué mujer estoy hablando? Sí, de Miriam, María, la hermana de Moisés. ¿Quién era María, la hermana de Moisés? Miriam. Hermanas, pues la Biblia nos dice que ella vivió muchos años. En ese tiempo de su vida, que fue muy larga, pues tuvo muchos aciertos, pero también tuvo errores. Vamos a ver ella cómo fue, aspectos de su vida que nos enseñan que fue una mujer de ejemplo, que fue una mujer líder, que fue una mujer útil en la obra de Dios. Si nosotros nos vamos a Éxodo 2, versículo 4, nosotros leemos que ella era la hermanita de Moisés, que lo cuidó cuando su mamá lo puso en el arca, cuando su mamá se tuvo que despojar de él. Esa hermanita inteligente, lista, de pronta palabra, era ella. Dice la Biblia, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hermanas, ella era una hermanita en la carne que era muy fiel. Era una hermanita que estuvo cuidando a su hermanito, a ese bebé. Fue una hija obediente porque ella podía haberse asustado, acobardado y decir, no mamá, yo no me quedo. No, ella se quedó ahí para cuidar a su hermanito. Ella era inteligente, acertada. ¿Se acuerdan que ella le dijo cuando miró que la hija de Faraón había llegado a recoger a ese niño? Ella dijo en el versículo 7, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Eso no se lo había dicho la mamá, porque ni siquiera sabían lo que iba a pasar, pero ella tuvo la palabra a tiempo. Ella tenía inteligencia. La palabra a su tiempo, cuán buena es, dice la Biblia. Entonces ella fue un instrumento en el plan de Dios. Dios la usó. Era una mujercita, niña, valiente, porque no tuvo temor de enfrentarse a hablar con alguien de tanta importancia como la hija de Faraón. Había estado de lejos vigilando el arca, pero ahora se acerca y habla directamente a la princesa. Tenemos buenas cualidades entonces de María desde niña. Pero después ya la Biblia nos habla de ella en su vejez. Tenía más de 80 años cuando la Biblia nos vuelve a hablar de ella. Porque acuérdense que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Moisés lo iba dirigiendo y Moisés tenía ya, creo que 80 años cuando vino a enfrentarse a Faraón. Y María era más grande que él. ¿Cuántos años tendría? 85. Ya era una ancianita. Pero ella se puso a servir al varón de Dios, a su hermano Moisés. Ella se puso a servir y más que nada a Dios. Ella se unió en alabanza al varón de Dios en Éxodo 15, cuando ya salieron del Mar Rojo. El canto de alabanza y de triunfo que vemos allí, dice la Biblia que es el cántico de Moisés y de María. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron,
Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Y empieza una alabanza hermosa allí. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 20, y María, la profetisa. Se está dando referencia a ella como una profetisa. O sea que ella era usada por Dios, hermanas. Ella hablaba, Dios hablaba a través de ella. Ella enseñaba, era una maestra. Dice el versículo 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, hermanas, la vemos a ella unida en alabanza al varón de Dios. Ella había presenciado una gran victoria, hechos sorprendentes, una gran liberación. Había visto la reafirmación del llamado de Moisés. En Éxodo 14:31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Después de esta cruce milagroso del Mar Rojo, se reafirmó el ministerio de Moisés, y ella lo observó, y ella estaba allí para apoyar al varón de Dios. Ella tenía talento musical, hermanas, estaba en el ministerio de alabanza. Dice aquí que con panderos y danzas. En la cultura judía, pues la alabanza iba unida a la danza. Hermanas, pero punto número 3 es que no solamente María fue fiel cuando era niña, no solamente la volvemos a encontrar ministrando en la vejez, sino que ahora la vemos pecando. La tercera vez que se nos refiere a ella, la vemos pecando, la vemos juzgando, hablando contra el siervo de Dios. Y tú te pones a pensar, pero María, si es tu hermano, si es la persona que tú has apoyado tanto, ¿cómo está eso? Hermanas, nadie está exento de pecado. Todos podemos fallar, todos podemos cometer errores. En Números, hermanas, encontramos una serie de desánimos, una serie de fracasos. Encontramos un recuento de rebeliones y María está entre ellos. María cae en este pecado. Hermanas, cuando estamos tan cerca en el ministerio o a un varón de Dios, corremos el riesgo de criticarlo. Corremos el riesgo de juzgarlo, de enjuiciarlo, de calificarlo, de reprobarlo. Hubo algo que hizo Moisés, algún detalle que a ella no le pareció. Y aquí lo dice la Biblia. Dice el versículo Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La verdad es que no sabemos si esa era Séfora o si era una segunda mujer, no lo sabemos. Pero como que no les cayó bien. Algunos dicen que si era cusita era de Cus, y creo que eran gente de color. Y tal vez María era racista, no sé. Pero no le agradó la mujer. Y empezó a hablar de Moisés. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pero, dice la Biblia, y lo oyó Jehová. Hermana, ¿qué hay que hagamos o que digamos que Dios no escuche? Dios escucha todo. Dios vela sobre nosotros. Y la encontramos a ella, hermanas, cometiendo este error. Y podemos decir de ella, pero no lo hizo con la congregación, no chismeó con la gente, no chismeó con sus amigas. No, lo hizo en su propia familia, con su propio hermano, con un líder. También estaba en el ministerio, era líder del pueblo. Tal vez ella pensó, pues no estoy haciendo un chisme, estoy siendo prudente. Pero hermanas, Dios lo oyó y a Dios no le pareció. Se dice que tanto Aarón como ella estaban hablando contra Moisés, pero la que fue juzgada y fue castigada fue ella. ¿Por qué? Tal vez porque ella inició, tal vez porque ella era la más molesta, tal vez era porque ella traía esa raíz de amargura, de descontento. Ella tal vez era la iniciadora. Tal vez tenía una causa por qué juzgar,
pero una causa no justifica la murmuración. Aunque seamos precavidos en juzgar, hermanas, a cualquier persona o a un siervo de Dios, Dios oye y puede también juzgarnos a nosotros. Ellos estaban comparando con Moisés y decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Sí? Se estaban comparando con él. Hermanas, pero la Biblia dice que Moisés tenía grandes cualidades, dice el versículo 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés había aprendido de Dios, hermanas. Se había dejado enseñar por él. Yo tengo una definición de mansedumbre que significa poder bajo control. No quiere decir que seas tonto, no quiere decir que seas débil. Cuando eres manso es que tienes poder, pero lo sabes controlar. Y así era Moisés. Él controlaba su temperamento. Él no dijo nada. Él callaba, pero Dios defendía su causa. Dios emitió su juicio, hermanas. Dice la Biblia que, versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hermanas, como un padre, Dios llama a sus hijos a juicio. Los llama en privado. Los tiene que disciplinar. Como nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos y les decimos, ¿qué ocupas? ¿Con un regaño tienes? ¿Ocupas varita? ¿Cuántos ocupas? 1, 2, para que aprendas. Pues Dios así tomó a sus hijos, estos siervos de Él. Les explica, los hace entender, los cuestiona. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Hermanas, ¿cuántas veces tenemos que callar nuestra boca? La ira y el juicio de Dios llegaron, hermanas. Dice la Biblia que la ira de Jehová se encendió contra ellos, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Hermana, qué terrible enfermedad. Ella se miró de repente cubierta de lepra. Tengo aquí un apunte que dice que la lepra es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo. Hoy en día, los diferentes tipos de lepra que menciona la Biblia, podríamos decir la psoriasis, el moho, el salitre, pero hay una enfermedad más terrible que es la lepra, ¿ok? Y entonces Dios la castigó a ella con ese juicio. Ellos reconocieron su pecado, hermana. ¿Cómo te puedes esconder de un Dios que todo lo ve? Tienes que reconocer tu pecado, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu vida y pedirle a Dios la limpieza de ese pecado. Versículo 11 y 12. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Ellos reconocen qué terrible expectación de juicio tuvieron, hermanas. Pidieron perdón, suplicaron ayuda. Hermanas, y el siervo de Dios, Moisés, que no tenía nada contra su hermana, al momento clamó a Dios pidiéndole ayuda a Dios. Dice el versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Pero entonces dice unas palabras el Señor. Pues, dice el 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dice, si su padre hubiera escupido en su rostro. Yo me puse a pensar, pues
que alguien te escupa es algo muy humillante. Pero si tu padre te escupe, ¿qué te está diciendo? Es un desprecio. ¿Qué es esa acción? Entonces yo encontré que escupir en el rostro es un acto de profundo desprecio. Muestra enemistad, muestra indignación con aquel a quien se humillaba. Hermanas, en nuestra vida debemos de buscar la amistad de Dios, no ser enemigos de Dios. ¿Sí? Cuando buscamos, dice la Biblia, al mundo, entonces somos enemigos de Dios. También dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. En este caso, María se estaba ensoberbeciendo y entonces Dios la resistió. Si vemos en la Biblia, hay personas que fueron escupidas. Job fue escupido porque la gente lo despreció cuando estaba cubierto de llagas. Al descalzado en la Biblia, que no quería levantar descendencia a su hermano, lo escupían. A Jesucristo, hermana, nuestro Dios, lo escupieron como símbolo de humillación y de desprecio. Hermanas, María aquí fue escupida por Dios y tenía que ser avergonzada por 7 días. Ella tuvo que ir 7 días, ser echada del campamento y habitar fuera con los leprosos. Como decían los leprosos, gritar, inmunda, inmunda. Hermana, el pecado nos hace inmundos, no nos permite ser aceptos delante de Dios. Por eso la lepra es un sinónimo de pecado. Hermanas, no dejemos que el pecado se anide en nuestra vida. No dejemos que el pecado reine en nuestra vida. Hay que sacudirnos ese pecado. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay que pedirle que nos vuelva a reivindicar, que nos vuelva a dar el lugar que Él nos había dado y que por pecado a veces perdemos. Hermanas, ella fue echada del campamento. Yo me imagino cómo estuvo ella esos 7 días fuera, mirando su cuerpo llagado, triste, arrepentida, diciendo, ¿qué hice? ¿Qué tonta fui? ¿Cómo me atreví a hablar contra mi hermano? ¿Cómo me atreví a hablar contra el siervo de Dios? Y yo pienso que se arrepintió 1000 veces en esos 7 días. Hermanas, ella vio en su cuerpo la señal del pecado. No solamente vio la señal del pecado, dice la Biblia en el versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Podemos ver aquí 2 cosas, una negativa y una positiva. La negativa es que ella detuvo el avance del pueblo de Dios por su pecado. 7 días ellos no pudieron avanzar porque ella había pecado. Y lo positivo que vemos aquí es que Dios en su misericordia la esperó. La esperó a que esta mujer, porque ya era bastante grande, habíamos dicho, reconsiderara y aprendiera una lección. Hermanas, que no aprendamos lecciones con golpes tan duros, que seamos personas más sumisas. Pero yo decidí hablarles de María, hermanas, porque ella necesitó fortaleza en ese tiempo, en esos 7 días, para arrepentirse, para volver otra vez a Dios. Hermanas, había muchas cosas buenas que todavía iban a venir, y si ella estaba allá por su pecado, no las iba a disfrutar. Estaban caminando las jornadas en el desierto, viendo la mano poderosa de Dios, y ella no lo iba a ver si ella no estaba allí. Yo anoté aquí cosas que ella se hubiera perdido. Por ejemplo, esto pasó en Números 12, pero había eventos importantes que aún no habían pasado. Por ejemplo, después de ese tiempo, la vara de Aarón floreció, indicando el beneplácito de Dios para con él. Después, ella pudo ver salir el agua de la roca, aunque también supo que esa vez fue la vez que Moisés tuvo un error porque perdió la calma. Hermanas, ¿cuántas cosas podemos perder por nuestro pecado? Que Dios nos libre del pecado. Todos, hermanas, podemos pecar, pero no hay que quedarnos en el pecado. Hay que arrepentirnos. Fue un pecado cometido en prudencia, porque parece que no chismeó con todos los demás, pero la afrenta. Pero el castigo fue público. Hermanas, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Aprendamos de María, hermanas, a cuidar nuestra boca y a pedirle a Dios que nos fortalezca cuando hemos pecado. Dios les bendiga.